traer la palabra del Señor. Amén. Y el capítulo que toca para hoy es Mateo capítulo 22. Holy cow. Ok. A ver si podemos aprender algo usted y yo también. Estuve estudiando el capítulo 22 de Mateo esta semana y encontré unas cosas que me parecieron interesantes que quería compartir con ustedes. Y les invito desde ya que si tienen algo para aportar, algo que quieren preguntar, algo que quieren decir, que confianza, levanten la mano y así podemos dialogar y podemos llegar a un acuerdo. ¿Ok? El capítulo 22 de Mateo lo vamos a leer. ¿Sí? Rapidito. Tengo como 5 cosas a la vez, pero vamos a ver si podemos leerlo aquí rápidamente. Ok. Vamos a ver aquí si podemos current and next. Ok. Dice, tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved,
ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás echaron manos a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Okay, vamos a empezar con esa parte. Cuando leí esa parte, interesantemente, lo que me llamó la atención es, yo dije, no entendí. Y cuando lo leí dije, no entendí. Entonces lo que hice es que me fui al capítulo anterior para ver, como para tener una línea de pensamiento, para saber de dónde venía el Señor que estaba hablando, a ver si podía entender un poco más. Entonces me fui al capítulo 21 y los últimos versículos del 42 al 46 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque tenían por profeta. ¿Ok? Más confusión. Entonces, yo dije, ok, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Interesantemente, la palabra, el tema que se toca aquí, muchas veces en el ámbito cristiano, en el mundo cristiano, se ha usado pasajes como estos para reforzar la teología del reemplazo de la iglesia. ¿Ok? Particularmente el versículo 43 dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Suena como que Dios está diciendo: ustedes no quisieron salados, entonces se les va a ser quitado. Igual como hizo con la higuera, cuando no dio fruto, lo cortó, ¿verdad? Ya no hubo más higuera. Y pareciera como que el Señor está diciendo: no quisieron, entonces me voy a ir para otro lado. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Porque sabemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su palabra no cambia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando uno empieza a estudiar el pasaje, y en particularmente la palabra que usa aquí que dice nación, en griego es ethnos, y no necesariamente en el first century Israel, en el primer siglo de Israel, la palabra traducida nación es incorrecta, porque si vemos un mapa, por decirle algo, de África, y vemos cómo está dividido entre países, ¿quién decidió que África se viera así? ¿Quién fue el que lo decidió? El hombre, los que conquistaron, ¿verdad?
Dijeron, yo quiero esta parte para mí, ustedes esta parte para usted. Y ahí se fueron formando naciones y los límites de las naciones se hicieron. Pero en este tiempo, cuando Dios estaba hablando, no estaba hablando, Él estaba hablando de su reino, de su pueblo, de donde Él se había establecido su reino, ¿verdad? Entonces la palabra nación aquí, sino que más bien la palabra se asemeja más a la palabra que se usa para tribu. Significa en realidad multitud de gentes, no significa nación. Entonces, interesantemente yo no sé de dónde la iglesia agarró la idea de que ya Dios no quería nada con ellos, porque el mismo texto aclara la situación. En el versículo 45 dice, al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, que estaba hablando de ellos mismos, que sus prácticas religiosas, que su legalismo había invalidado lo que Yeshua quería hacer, estaba invalidando la palabra de Dios y era mala. Entonces Dios estaba diciendo, como ustedes no quisieron hacer caso y quieren hacer las cosas de su manera, va a ser quitado de ustedes la palabra y todas las bendiciones que vienen con eso, y va a ser dado a unos que sí van a dar fruto, que sí van a seguir la palabra en espíritu y verdad, y que sí van a andar conforme lo que yo quiero, ¿verdad? Ok. Entonces vemos en Hechos 4:11, yo me puse a pensar, entonces vamos a ver si hay validez en esta idea de la teología del reemplazo. Vamos a ver si tiene fundamento o no. Pero dice que en Hechos 4:11 que este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. Estaba refiriendo a lo que Yeshua estaba diciendo. Jesús está diciendo, están hablando de mí y ustedes rechazaron lo que el Señor mandó a ustedes, que soy yo, que es la palabra viva, y ustedes no lo quieren, pero va a ser piedra angular. Y como ustedes no quisieron, se le va a ser dado a un pueblo, a una gente que sí van a seguir la palabra de Dios. ¿Ok? En Romanos 9, 30 al 33 dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Interesantemente, en el versículo 44 donde dice, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo, ¿verdad? Ahí lo que está hablando, la palabra que se usa para tropiezo, Pablo dice tropiezo y en Mateo dice caer, ¿verdad? Usa la palabra caer, pero cuando vemos en Romanos, la palabra que Pablo usa es tropiezo. ¿Por qué? Porque en griego la palabra que usan para esto, lo que Pablo está tratando de decir es que la piedra va a ser algo que va a humillar, va a ser algo que va a escandalizar, va a ser algo que va a llamar la atención, va a ser algo que lo va a causar a la persona tener que reconocer su estado en ese momento con Dios. Y que si presta atención, va a alcanzar la salvación, va a alcanzar el arrepentimiento y el poder ponerse bien con Dios. Pero si no, esa misma palabra va a caer sobre ellos y van a tener destrucción porque no han querido recibir lo que Dios tenía para ellos. ¿Ok? Entonces, pensando en esto, vamos otra vez al capítulo 22. ¿Ok? Leemos esta parábola y habla de un rey que viene y que tiene un banquete porque el hijo se va a casar y invita a un montón de gente y nadie quiere venir.
Y entonces después que invita 2 veces, manda a decirle a la gente que venga, tiene que mandar a los sirvientes y decirle, bueno, ya yo tengo todo listo, tengo toda la comida, tengo la banda, tengo todo listo. Vaya y agarren a quien sea de la calle, para no quedarnos con... De repente, viene toda la gente y viene uno que no está vestido y el rey viene y le dice, ¿por qué no tiene su ropa de bodas? Y el hombre no dice nada y el rey viene y dice, agárrenlo, átenlo y tírenlo afuera que ahí está el crujir de dientes y la oscuridad. Y le voy a ser sincero, esto es lo que yo sentí. Digo, ¿what? ¿Qué significa eso? ¿Qué culpa tenía el hombre que no vino vestido si lo agarraron de la calle? ¿Qué significa todo eso? No tiene sentido. Pero como sabemos que en Dios todas las cosas tienen sentido, tenía que haber algo más aquí. Entonces vamos a ver si podemos averiguar qué es lo más que hay aquí. Ahora, si nos ponemos a analizar esta misma parábola, en cierta forma, se encuentra en el libro de Mateo y también se encuentra en el libro de Lucas. ¿Ok? Hay algunas diferencias y los vamos a ver ahorita. Las parábolas de Mateo, básicamente en realidad lo que él enfocaba era el reino de Dios y el establecimiento del reino de Dios. Pero si usted lee el libro de Lucas se tiende a enfocarse en los marginados, los débiles, etc. El enfoque de él es otro, ¿ok? Es importante, como lo hemos dicho anteriormente, entender que cuando leemos Mateo, aunque hay cierta orden, ¿verdad?, a la historia, no significa que todo pasó exactamente así en esos días, uno tras otro. Porque como ya lo hemos visto en otros capítulos, Mateo lo que está tratando de hacer es hacer una enseñanza, enseñar algo de Dios. No necesariamente simplemente recontar qué fue lo que pasó cronológicamente, ¿ok? Entonces en los bloques de enseñanza, Mateo más se enfoca en el reino de Dios, en el establecimiento del reino de Dios, ¿ok? En la palabra de Mateo se habla de un rey, pero en la parábola de Lucas se habla simplemente de un hombre. En la parábola de Mateo se habla de un banquete, un banquete de bodas. En el de Lucas es simplemente una cena donde van a llegar. Es un evento, hay 2 invitaciones en el recuento de Mateo, pero en la parábola de Lucas solo hay uno. Solo hay una vez que invitan. Los invitados rehúsan venir y se ponen violentos en la parábola de Mateo. Pero en el de Lucas simplemente rehusieron venir y hacen excusas. En el de Lucas dice, ay, es que acabo de comprar un ganado y tengo que ir a arreglar. Ay, es que tengo, y dan un montón de excusas y simplemente no llegan. En el de Mateo rehúsan venir. Y encima de eso se ponen violentos, agarran los siervos, los maltratan y los matan. ¿Ok? En el de Mateo, los invitados que rehúsan venir son destruidos por el rey. En el de Lucas, simplemente no probaron las riquezas de la cena. No sufren daños ni nada. ¿Ok? So, ahí tenemos un poquito del, how do you say, background? Del trasfondo de lo que estamos leyendo para ir tratando de entender qué es lo que está pasando aquí. ¿Ok?
¿Es válida la teología del reemplazo entonces? What did I write wrong? Para algunos que no entienden qué es la teoría del reemplazo, ¿no lo entienden? ¿Lo conocen? Lo que la teoría del reemplazo lo que dice es que ya todo lo del Antiguo Testamento ya eso pasó. Que cuando vino Yeshua, ahora estamos en un tiempo de gracia y que ahora Yeshua es mayor a lo que había pasado, que ya eso no tiene validez y que la iglesia ahora tomó el lugar de Israel y que nosotros somos los que somos salvos. Ahí viene la idea como cuando usted ha escuchado que dicen Christ killers, los que mataron a Jesús, que los judíos fueron los que mataron a Jesús y que ahora los cristianos somos los que tenemos la razón, los que tenemos la gracia y la salvación. ¿Ok? Esa es la idea básicamente de la teoría de reemplazo. ¿Ok? Hay muchos en el mundo cristiano que usan pasajes como este para decir que esto tiene validez, basado en lo que hemos leído. Específicamente el versículo 7 donde dice, entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Suena como es una parábola, entonces se sabe que uno empieza a hacer comparaciones de Dios con el rey y el pueblo, con Israel, y uno empieza a decir, algo está raro aquí, ¿qué es lo que quiere decir Dios? Entonces, ¿qué pruebas bíblicas hay de que Dios descartó a su pueblo y su ciudad de Jerusalén y dan validez a esta creencia? Vamos a ver. Tenemos que empezar entonces a buscar pruebas en la Biblia para respaldar eso, ¿verdad? Si vamos a decir que el rey equivale a Dios y que cuando él manda a sus sirvientes, que es que está mandando los huéspedes celestiales, ¿sí? Para matar a Israel, para descartar y para quitar, y que ahora viene la iglesia y tome su lugar, vamos a ver qué pasa. Un poquito después del ministerio de Yeshua, él ya muere y él resucita y se va para el cielo. Encontramos el pasaje en Hechos 2, que se llama el Pentecostés, ¿ok? Y veamos aquí qué es lo que pasa. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. ¿Dónde pasó esto? ¿Dónde tomó lugar esto? En Hechos 2. En el templo, en Jerusalén. ¿Ok? So, ya tenemos uno en contra de la idea de la teología del reemplazo, porque después de que pasa todo esto, Dios sigue trabajando con su pueblo en Jerusalén y está trabajando con los judíos, pero no solo con los judíos, sino que también dice con tanto judíos como prosélitos. O sea, ya estamos hablando de más personas que se han reunido de todas las partes del mundo y Dios sigue con su pueblo. ¿Ok? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro cuando esto sucede? Cuando esto sucede y usted sigue leyendo, viene Pedro en el versículo 14 y les responde. Aquí es donde Pedro tiene su gran discurso y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él,
sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí Pedro le está dejando a saber a ellos que quién era Yeshua, dándole validez al ministerio de Yeshua y encima de eso hablando al pueblo de Israel. Si hubiera sido que Dios ya no quería nada con ellos, no hubiera permitido que esto sucediera en Hechos 2, ya después de que se había partido el Señor. ¿Ok? Eso es 2. Después en Hechos 15, seguimos y unos años después dice, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Los protagonistas del evento en Hechos 15 son los discípulos y judíos que han seguido las enseñanzas de Yeshua y están lidiando con los problemas de los creyentes en el mundo. Conforme más y más personas vienen a conocer de Yeshua y de que Él es el Mesías y su lugar, esto es años después y siguen ¿con quién están lidiando? Siguen lidiando con el pueblo de Israel. Lo único diferente es que ahora se están uniendo los gentiles y hay que ver cómo se va a tratar el asunto, porque ellos no han nacido en las creencias de Israel, entonces hay que ver cómo se va a lidiar con eso, pero eso no significa en ningún momento que Dios ha descartado a Israel o su ciudad, ¿ok? Y sigue diciendo, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme hermanos, Simón ha relatado como Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué nos dice esto? Entonces, que desde un principio el plan de Dios era, Juan 3:16, que todo el mundo pudiera alcanzar la salvación a través del Mesías, ¿verdad? Pero cuando vino el Mesías no significó de que Dios ya iba a descartar a su pueblo, que ya no quería nada con ellos y que ahora Él iba a tener un pueblo nuevo, sino que simplemente iba a añadir a los que iban de ser salvos, ¿ok? Entonces, regresamos a la parábola y el banquete está listo, ¿ok? Y cuando leemos la parábola, lo que nos damos cuenta es que lo único que representa la parábola es cómo a través del hecho de que Israel no quiso aceptar el Mesías cuando Él vino, lo único que eso hizo fue abrir la puerta para que los gentiles también pudieran entrar. ¿Ok? Cuando dice que los invitados no quisieron venir y el rey dice, bueno, de ahí vaya, tráigame los que están allá afuera, y específicamente fueron y trajeron buenos y malos. ¿Se acuerda cuando hemos estudiado que el pastor ha hablado del trigo y la cizaña, que crecen juntos, que no se sabe, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, hasta el final que se sabe que se pone negro, que no sirve para nada, pero es permitido que ellos entran, ¿ok? Entonces entran, pero ¿qué pasa? Entran y el rey viene y ve a uno que no está vestido. Y entonces viene y le dice amigo, y ese amigo me suena como sospechoso, ¿verdad? Pero le dice, amigo, ¿qué pasó? Usted no anda su ropa de bodas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está vestido? Y es interesante porque dice que el hombre enmudeció, no tuvo respuesta. ¿Qué nos da a entender esto? Que aunque la invitación fue abierta a todos,
esa invitación no era gratis. Venía con reglas o venía con, I don't know how to say the word in Spanish, obligaciones que uno tenía que hacer. Y la obligación que se representa en la parábola es que tenían que venir con ropas de boda. ¿Ok? De la misma manera, la invitación de la salvación o la invitación de ser parte del pueblo de Dios no es libre para todos simplemente porque así, sin reglas, sin obligaciones y sin sus parámetros. ¿Ok? No podemos presumir entonces y venir y decir, bueno, yo vengo vestido como yo quiero, ya qué importa, a mí de por sí me invitaron free food, comida gratis, ya como, no tenía nada que ver con eso, no podían entrar a como querían. De la misma manera, el regalo, el don o la invitación de la salvación y de ser parte del cuerpo de Cristo no viene sin obligaciones o sin parámetros. No podemos llegar así como queramos. No podemos llegar y decir, bueno, esta ley sí la voy a seguir y esta no. Sí voy a celebrar la fiesta de Sukkot porque hay mucha comida y se goza toda la semana, pero la de Yom Kippur, donde uno tiene que ayunar, I'm sorry, yo no puedo hacer eso. Bueno, sí quiero que el Señor me salve, pero no voy a celebrar Shabbat porque tengo demasiado que hacer y de por sí tengo muy poquito tiempo. Entonces, de ahí, el Dios no puede esperar que yo me quede ahí sin hacer negocios, sin hacer nada, porque tengo que vivir también. Así no son las cosas. Y el Señor viene y cuando lo confronta a uno, le pasa lo que le pasó a este hombre. ¿Cuál fue la respuesta a él? No tuvo respuesta, enmudeció. Porque no hay excusa. Porque no hay nada que nosotros podamos decirle al Señor que va a justificar nuestras acciones delante de Él. Entonces, es importante tener las ropas de boda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay una salida para nosotros. Las ropas de bodas generalmente eran blancas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice Isaías 1, 16 al 20? Veamos a ver. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad a la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Wow. Entonces, el Señor provee las ropas de boda. Provee la manera en que nosotros sí podemos llegar limpios, santificados delante de su presencia para poder recibir la invitación de la salvación, para que podamos recibir la invitación de las bodas del Cordero. Amén. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno. Vamos a seguir leyendo, porque viene y dice el Señor, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que van a tomar en cuenta y van a ponerse las ropas de bodas para poder estar libremente en las fiestas. Entonces viene y dice, entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César.
Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Ok, so pasamos la fiesta de las bodas y ahora viene este otro momento que constantemente Yeshua estaba siendo enfrentado por los fariseos, por los saduceos, por aquellos que querían atraparlo por razones políticas y por razones religiosas para ver en dónde lo hacían a él caer para traer abajo su ministerio. ¿Ok? Entonces, viene Yeshua y les dice hipócritas. Hipócritas. Ahora, dice que los fariseos vinieron junto con herodianos. Ahora, lo que yo leí un poco de los herodianos eran del gobierno religioso. Habían algunos que se metían en la política para salvar su lugar y también para mantener el lugar de Herodes como el gobernador sobre ese tiempo, porque les servía a ellos monetariamente, y por poder que él estuviera ahí. Entonces ellos trabajaban junto, a escondidas, ¿verdad?, para mantener esas posiciones. Y vienen y le hacen esta pregunta. Ahora, interesantemente, los religiosos trataban de no tener que pagar impuestos porque decían que ese impuesto no estaba en la palabra de Dios y como ellos eran regidos por la palabra de Dios, yo no lo tengo que pagar. Entonces, ¿por qué vienen y le preguntan a Yeshua que si tiene que pagarlo o no? No tiene que ver con saber si él era un ciudadano que seguía las reglas o la ley del tiempo, sino era para atraparlo. Y él les dice, hipócritas, ustedes ni siquiera quieren pagarlo y me dicen a mí que si sí o si no. Si él decía que sí había que pagarlo, entonces él iba en contra de la ley, en contra de la palabra. Y si él decía que no, entonces para los herodianos parecía que estaba levantando una ¿cómo se dice? Como una huelga en contra del gobierno, como estaba inciting, como protesta al gobierno, estaba a que el pueblo no se arrodillara al gobierno de ese momento. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Yeshua, como buen rabino, viene y le dice, hipócritas, ¿de quién es la moneda? ¿Qué cara está en la moneda? Le dice el César. Dice, bueno, págale entonces lo del César, lo que es del César, págueselo a él. Y lo que es de Dios, déselo a Dios. No mezcle las dos cosas porque uno no tiene nada que ver con el otro. Estamos bajo opresión, estamos bajo un gobierno extranjero, que no tenemos poder sobre ello en este momento. Entonces, si tenemos que regirnos en este ámbito ahorita, dele al César lo que es del César, pero lo que es de Dios, lo que es conforme a la palabra de Dios, dele eso. Y ni uno ni lo otro están haciendo. Entonces, ustedes son los que están mal. Entonces dice que ellos se asombraron, se maravillaron y le dejaron porque no tuvieron respuesta. Y una vez más, Yeshua demuestra la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para poder contestarles.
Y por eso es que les dice hipócritas, porque en griego hipócrita lo que quiere decir es una máscara. No se pongan tan piedosos como que ustedes son los ciudadanos más rectos que siguen todo, porque ni ellos mismos querían hacerlo, porque sabían que estaban bajo un gobierno opresor, como decía el pastor. Pero era simplemente una táctica para tratar de agarrar al Mesías en algo, para hacerle problemas y traer abajo su ministerio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, seguimos. Vamos y dice, en el versículo 23 dice, ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió. Pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el 7. Y después de estos, murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Yeshua respondió y les dijo, estáis equivocados porque no comprenden, por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Esta prueba de los saduceos es como esta pregunta. Un avión se estrella en la frontera de los Estados Unidos y Canadá. ¿Dónde entonces se entierran los sobrevivientes? ¿Dónde? ¿En los Estados Unidos o en Canadá? ¿Por qué? Hello. O sea, la pregunta nada que ver, la pregunta no tenía sentido, porque ellos mismos no creían en la resurrección. Entonces la idea de que ellos vinieran con esta pregunta inmediatamente nos deja saber que algo raro anda ahí, ¿ok? En inglés dicen something smells fishy, algo huele como a pescado, algo huele raro aquí, ¿ok? Inmediatamente nos damos cuenta de que es una trampa, otra trampa. Y Yeshua seguramente es que se cansaba porque era una tras otra, tras otra, tras otra que venían, ¿verdad? ¿Por qué es que los saduceos no creían en la resurrección? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué es? Ellos no creían en la resurrección no simplemente por llevar la contraria. Ellos no creían en la resurrección porque ellos creían estrictamente en la palabra de Dios. Pero para ellos, la palabra de Dios era los primeros 5 libros de la Biblia. De Génesis a Deuteronomio. Right? Okay. Entonces, no se habla de la resurrección ahí. Entonces, para ellos no existía. En otras palabras, ellos no lo hacían simplemente para llevarle la contraria a otras sectas religiosas en ese tiempo, sino que ellos verdaderamente basaban lo que ellos creían, pensando que ellos estaban haciendo el bien, ¿ok? En hacerlo. Entonces, cuando vienen y le hacen esta pregunta basado en algo que se llamaba levirate marriage. I don't know how to say that in Spanish. Levirate marriage. Yes. ¿Cómo? La ley de levirato, que era una ley que sí existía en Deuteronomio, que decía que si un hombre se moría sin descendencia, tenía que el hermano venir y tomar el lugar del hombre, porque si no, la descendencia de ese hombre o el nombre de ese hombre era borrado de la tierra. Y para que no se borrara, el hermano tenía que venir, tomar el lugar del hombre que se había muerto, y el primer hijo que naciera, ese tenía que ser como el primogénito del hermano que se murió, y seguir llevando el nombre
de ese hombre para que no se borrara de la tierra. ¿Ok? Solo hay 2 menciones de esta ley en la palabra. Uno es en Génesis, ¿verdad? Con la historia de Tamar. Y el otro es en Ruth. Ahora, para los saduceos, Ruth queda descartado porque no está en los primeros 5 libros. Pero en Génesis tenemos la historia de Tamar, donde el esposo de Tamar muere y pasan ciertas cosas y no le dan el hermano para que ella pueda tener descendencia. Y entonces ella hace unas cosas ahí para salir con lo que ella piensa que es de ella. ¿Ok? Cuando Yeshua dice, ustedes se desvían porque no entienden la palabra ni el poder de Dios, Él dice algo, Él dice, porque yo soy, porque Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y los saduceos reconocen que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces tienen que creer en la resurrección. El hecho de que ellos no crean en la resurrección está mal, está equivocado. Porque hablaba con mami y yo decía, pero es que, no, ¿cómo entiendo esto? Y me dijo, sí, cuando José estaba en Egipto, ¿qué fue lo que José le pidió a sus descendientes cuando él iba a morir? ¿Qué fue lo que él les pidió? Que llevaran, ¿por qué? Porque en la resurrección quería estar con su pueblo, ¿cierto? Y eso está en los primeros 5 libros. Y ellos lo creían. Y era parte de la creencia que estaba en la palabra. Pero como siempre uno escoja las cosas que quiere seguir, las cosas que no, de acuerdo a cómo calza con los pensamientos políticos, los pensamientos religiosos que uno tiene. Y no toman en cuenta de que José mismo lo hizo porque creía en la resurrección. ¿Ok? Entonces, cuando Yeshua dice, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y cómo eso puede ser? Porque Abraham, Isaac y Jacob se murieron. Pero dice que Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. ¿Cómo puede ser eso entonces? ¿Cómo es posible? La misma ley que ellos estaban citando para atrapar al Señor da la respuesta. Porque el nombre no moría del hombre si él tenía descendencia. Y ellos mismos creían que eran descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y que Dios había hecho un pacto con Abraham. Y que a través de ese pacto ellos recibían los beneficios de las bendiciones que Dios tenía para ellos. Entonces, ese pacto seguía vigente a través de la descendencia, a través de la heredad que se iba pasando de uno a otro. Entonces, Yeshua viene y les dice, no tiene sentido lo que me están preguntando, porque sí existe la resurrección y Dios mismo lo ha comprobado, porque cuando Dios hizo el pacto con Él mismo, para que no se pudiera fallar nunca jamás. Y Él hace el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y hoy en día nosotros somos descendientes y somos herederos de ese pacto, de esas bendiciones, de ese compromiso que Dios había hecho. Y cuando Él les dice y los confronta con esto, dice que ellos se quedaron asombrados, no pudieron decir nada. Es más, dice que no solamente ellos, sino que el pueblo se quedó asombrado, porque el pueblo se asombró de la autoridad que Yeshua usaba para hablar. Porque entendían inmediatamente lo que le estaba diciendo. Ellos mismos en el principio dicen, porque sabemos porque eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. O sea, ellos mismos lo reconocen, pero aunque lo reconocen no significa que están de acuerdo ni que se someten. Se someten a la autoridad de Dios y a lo que Dios ha hecho. Pero el pueblo sí lo reconoce y lo ve y se queda asombrado, porque reconocen la autoridad con que Yeshua está hablando. Amén. ¿Sí? Entonces seguimos. Dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon.
Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y el primero. Es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Inmediatamente cuando yo leí eso, ¿sabes lo que pensé? Cuando yo era chiquitilla, bueno, siempre sigo chiquitilla, pero cuando era más joven, los sábados no habían faulas como los hay ahora. A toda hora y en todos los canales un niño puede aprender el tele y ver faulas. En ese tiempo eran los sábados por la mañana. Y nosotros nos levantábamos y mami seguía durmiendo, y Dios guarde uno despertarla temprano porque nos tiraba chancletas, aunque ella diga que no, es cierto. Tengo las chichotas para comprobarlo. Y entonces nosotros íbamos y agarrábamos cereal y nos sentábamos enfrente de la televisión y veíamos faulas los sábados en la mañana. Y una de las faulas y uno de los shows que nosotros veíamos era lucha libre, wrestling. Hogan y todo eso, lo veíamos y a mí me gustaba un montón. Cuando yo leí esa parte del pasaje, inmediatamente yo me imaginé cuando ellos tenían que luchar en parejas y que uno estaba luchando y con ya no podía, entonces venía y agarraba y le tocaba la mano al otro y el otro brincaba y él salía y ahí se turnaban hasta poder llegar a conquistar el uno al otro, ¿verdad? Inmediatamente eso fue lo que me imaginé, porque primero vienen los fariseos y tratan y nada, y después vienen los saduceos y tratan y nada, y después ahora vienen de nuevo los fariseos y dicen: no, ahora sí vamos a mandar a Andre the Giant, ¿verdad? Al grande. Vamos a mandarle uno de los sabios a ver si podemos atrapar al Mesías en algo, al maestro en algo. Entonces viene y dice que se agruparon y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó y le hace una pregunta. Y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Lo interesante de esto es que cuando dice que es uno de ellos intérprete de la ley, lo que eso está diciendo en realidad es uno de los sabios. Porque los escribas en esos tiempos no eran simplemente los que se sentaban en una esquina, como cuando uno va a la corte, que hay una mujer que simplemente toma todas las palabras que dicen y entonces tienen un récord de qué fue lo que se habló y qué fue lo que se dijo y todo. No era simplemente una persona que se sentaba así, sino era la persona que escribía porciones de la Torah, pero también les interpretaba y les daba la interpretación. Era una persona que conocía muy bien la palabra. No era una persona que se agarraban de la calle que no sabía nada de nada. Era una persona que entendía y que sabía. Entonces cuando él viene, él es un sabio, él sabe lo que está haciendo. Y cuando él viene a preguntar, no es porque él no sabe la respuesta, es porque es otra trampa para el Señor. ¿Por qué trampa? Porque al preguntarle esto, es como cuando uno viene donde un político y el político para y dice su discurso y todo y empieza a tomar preguntas. Cuando los reporteros les hacen preguntas, no es porque quieren saber qué es lo que él va a decir simplemente para saber, es porque quieren ver dónde lo agarran, qué fue lo que dijo para poder usarlo en su contra. Entonces, por ejemplo, si usted viene a un político y usted le dice: bueno, ¿qué es lo más importante para usted? Y dice: bueno, estoy en contra del aborto y vamos a estar peleando y esto y lo otro y todo. Y vienen los homosexuales y dicen: ¿y entonces qué? Nosotros no somos importantes. Y entonces ellos vienen y empiezan a pelear a favor del caso de ellos y usan el hecho de que el político vino y no dijo la situación de ellos como primero, como para usarlo en contra de él. Entonces nosotros no somos importantes. Y entonces empiezan campañas y comerciales para decir que el político no le importa a los homosexuales porque no son importantes para él. Y todo el grupo de los homosexuales dicen: no, nosotros no vamos a votar por ese político porque nosotros no somos importantes para él. Un ejemplo, ¿ok? Entonces, de la misma manera, cuando el sabio viene y le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? Lo que está haciendo es que está viniendo donde Yeshua para decirle: a ver qué es lo que usted va a decir. Porque sea lo que usted diga, lo voy a usar en contra suya, ¿ok? Entonces Yeshua viene y dice: bueno, él le responde y le dice:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es lo que Él le dice a ellos? ¿Qué es lo que el Señor está citando ahí? Si leemos Deuteronomio 6:5, es parte de la Shema. Es parte de lo que todos ellos, más que todos ellos, porque ellos eran religiosos, citaban 3 veces al día. Lo conocían muy bien. Y era poner a Dios primero, lo amarás con todo. O sea, vas a poner todo lo que usted es a servicio al Señor y va a ponerlo a Él primero, va a poner la palabra de Él primero, va a poner todo lo que Él dice primero antes que yo, porque Él es más importante que yo. Él es más importante de lo que yo pienso. Él es más importante que mi agenda política. Él es más importante de mis creencias religiosas. Él es lo más importante. Cuando uno hace eso, permite que Dios pueda actuar a su favor. Permite que Dios pueda trabajar en su vida. Porque usted está poniendo al lado lo que usted piensa para darle el lugar primordial al Señor. ¿Ok? Después viene y dice... Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termine con, ¿verdad? A derrumbarles el argumento, porque viene y cita la parte que tiene que ver con la persona que está a la par mía. Cita la parte que tiene que ver con ellos mismos, como lo estaban tratando a él, como estaban tratando a Dios en sí, como estaban tratando lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios había puesto. Está viniendo en contra de eso. Y dice, por un lado, tiene que amar a Dios con todo lo que usted es. Y por el otro lado, tiene que amar a su prójimo como usted mismo. Usted tiene que poner las necesidades de otro antes que los suyos. Usted tiene que cuidarse. ¿Se acuerda cuando estábamos en la célula y estábamos revisando en Levíticos? Que era el pasaje que a mí me tocó, que tenía un montón de leyes y un montón de cosas, y decía, y si usted ve el burro de su vecino, no lo puede dejar ahí, sino que tiene que ayudar al burro, no puede decir, uy, mira, se quedó ahí, bueno, de ahí, allá a ver. No puede hacer eso, sino que tiene que venir y ayudar al burro, levantarse, a pararse y todo, y llevarlo donde su vecino y decirle esto. Cuando usted tiene en su casa, tiene que ponerle, ¿se acuerda? ¿Cómo se dice eso? Como una cerca al techo, ¿se acuerda? Porque tenga cuidado que nadie se vaya a caer del techo. Uno tiene que preocuparse por los demás, porque no vivimos aislados nosotros, sino que la idea de comunidad siempre ha sido centrar en el pueblo de Dios, porque somos un cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra. Y como somos un cuerpo, nos tenemos que preocupar el uno al otro. Entonces, de esta manera, Yeshua evita la trampa que ellos tenían y les demuestra el corazón que ellos tienen y lo que está malo en lo que ellos estaban diciendo. ¿Ok? Entonces, dice, estando reunidos los fariseos, Yeshua les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Parece como que Yeshua llegó al momento donde dijo, ya no aguanto más. Aquí los voy a cortar a todos de un solo. Y viene y le hace esa pregunta. Cuando él le hace esta pregunta, ellos no tenían una respuesta que iba a... ¿Cómo puedo decir eso? No tenían una respuesta que iba a satisfacer la pregunta. Porque si decían que él no era el de David, entonces negaban al Mesías, al linaje de donde venía. Pero si decían que era de David, entonces están dándole
creencia al que Mesías es quien él ha dicho que ha sido todo este tiempo. Entonces ellos no pueden esquivarse. O sea, cuando ellos vienen y dicen de David, inmediatamente dan poder al ministerio, levantan el ministerio del Mesías. ¿Entienden? Porque comprueban, con esas palabras, comprueban que Yeshua es quien él dijo que era desde el principio. Y cuando él les responde, le dice, pero sabe, si el Cristo es hijo de David, ¿cómo fue que él dijo entonces Señor? Si le digo Señor, significa que él está sobre David. Y si está sobre David, entonces significa que es hijo de Dios. O sea, se les derrumba completamente el argumento que ellas tenían en contra de él. Y al ver esto, inmediatamente se quitan y, como dicen al principio, enmudecieron porque no tenían respuesta apta para contestarle al Señor. Y desde ese momento ya no tenían trampas que podían hacerle al Señor para venir y traer abajo su ministerio. ¿Ok? Entonces, en este capítulo lo que vemos son las veces que Yeshua usa la sabiduría de Dios para contrarrestar las artimañas del enemigo. Pero ¿qué es lo más importante que podemos llevar de todo esto? ¿Que Yeshua era demasiado carga? Sí, pero no es eso. ¿Que Yeshua era el Mesías? Sí, pero más que eso. Que la invitación está siendo hecha para nosotros, ha sido hecha para nosotros. Que la invitación ha sido regalada a cada uno de nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de poder ser parte de las bodas del Cordero. Que nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Lo único es que tenemos que ir vestidos. No como a nosotros nos gusta, sino como Dios ha dicho que tenemos que vestirnos. Y Él no solamente lo dice, no solamente da los requisitos o da los parámetros en que esto va a ser posible, sino que también nos provee la manera de cómo conseguir ropas de boda para que podamos ser parte de eso. Y en los momentos o en las áreas donde nosotros fallamos, Dios está ahí para limpiarnos, para corregirnos, para ayudarnos a que podamos tomar decisiones de calidad para poder ponernos esas ropas con toda confianza. Y por eso es que le damos gracias al Señor. Y por eso es que damos gracias al ministerio de Yeshua por lo que Él hizo, por explicarnos la manera en que nosotros podemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Amén. 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 Gracias al Señor, ¿verdad? Que mucha información y sabiduría hay en la palabra del Señor, ¿verdad? Es, como dice, una fuente inagotable en la que constantemente podemos seguir nosotros aprendiendo día con día y profundizando en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Hay algo interesante que me gustaría antes de orar. Estuve recibiendo una lección hoy y el rabino diciendo que, después de Yom Kippur, se considera que uno vive un año nuevo, ¿verdad? Desde ahora hasta Yom Kippur, no que es el principio de años, pero sí que es un punto de partida, un antes y un después en la vida de nosotros. Y decía el rabino, hay tres cosas importantes, ¿sabe que uno es muy dado a hacer, ¿cómo se llama eso? Como promesas de principio de año, ¿verdad? Voy a adelgazar, voy a rebajar 20 libras este año, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y uno se propone metas. Y él decía, es interesante, hay tres metas importantes después de esta fiesta de Yom Kippur que nosotros debemos tomar en cuenta. Y él decía, la primera es, no me voy a preocupar.
no me voy a preocupar. ¿Por qué no me voy a preocupar? Porque si yo he hecho lo que tengo que hacer, en cualquier circunstancia en la que yo me encuentre, y las circunstancias han tomado un ritmo X, en las que posiblemente yo ya no tenga control de esas circunstancias, eso quiere decir que el control lo tiene Dios. Y si Dios está en control, ¿por qué me voy a preocupar? Entonces, primera meta de este año, decía el maestro, no me voy a preocupar. Voy a hacer lo que tengo que hacer y el resto se lo voy a dejar a Dios, sabiendo que Él tiene el control de las cosas. Segunda meta, no me voy a enojar. No me voy a enojar. ¿Por qué? Porque cuando usted se enoja, usted reacciona. Hay un dicho en español, en medio nuestro, que dice, el que se enoja pierde. ¿Se acuerdan de ese dicho? Entonces, no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque si yo no me enojo, yo no voy a reaccionar con mis sentimientos y mis emociones. Y yo voy a responder o a actuar con el cerebro. ¿A usted no le ha pasado? Tal vez, a mí sí me pasa muy a menudo, porque yo tengo un problema. Bueno, entre los muchos que tengo, si tuviera solo uno sería magnífico. Pero uno de mis problemas es que yo soy muy reactivo. Yo reacciono. ¿Ok? Y a usted no le ha pasado que usted dice, mejor no hubiera dicho nada, mejor no hubiera hecho nada. ¿Verdad? Pero ya es muy tarde. Entonces, no me voy a enojar. Si no me enojo, no reacciono. Si no me enojo, voy a medir mis palabras. ¿Y sabe qué es algo lo que yo he aprendido este último año? Tan sencillo, que mi abuela lo decía. ¿Verdad? La mejor palabra, ¿cuál es? La que no se dice. Pero en el fervor del enojo, decimos no una palabra. Si dijéramos una, sería bueno, ¿verdad? Pero decimos y añadimos y añadimos. Y si la otra persona o la otra parte nos reacciona y nos empuja un poquito, queremos sacar el pecho y decir más, ¿verdad? Para no quedarnos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo me enojo, yo reacciono con mi orgullo. ¿Ok? Yo reacciono con mi orgullo. Entonces no me quiero dar por menos. No es eso lo que nos pasa a los varones cuando tenemos un problema con la esposa. No. Es que yo soy el que mando en la casa. ¿Verdad? Entonces no me voy a enojar. Pero pónganme atención porque aquí hay sabiduría. No me voy a enojar. Qué difícil, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ushpicin, cuando él sale corriendo y dice, Señor, no me quiero enojar. No, pero ya está enojado. No me quiero enojar, pero ya está enojado. ¿Ok? Y la tercera meta es, voy a practicar este año, el camino de la santidad. Voy a practicar el camino de la santidad. Ahora, algunas pequeñas pistas. ¿Qué es el camino de la santidad? Bueno, primeramente, para practicar el camino de la santidad, cada vez que usted se levante todas las mañanas, usted se va a poner en su cama, se va a sentar en su cama o ahí, y usted va a agradecerle a Dios por la oportunidad de un día más. Usted le va a dar gracias a Dios por la oportunidad que le da de volver a la conciencia. En el pensamiento hebreo,
el dormir y el pensamiento bíblico, el sueño y la muerte son sinónimos. Dice, y durmió Abraham con sus padres. O sea que murió. O sea que entonces el judaísmo interpreta, cada vez que usted y yo entramos en un sueño, entramos en un sentido, en un aspecto de muerte. ¿Por qué? Porque el muerto no tiene conciencia. Y cuando usted se duerme, realmente, si usted se duerme profundamente, usted, digámoslo así, no tiene conciencia. Usted no dice, uy, han pasado 3 horas, voy a dormir 4 más. No, usted duerme y duerme. Y de hecho, si usted tiene una buena salud y si usted tiene un buen dormir, usted va a poder dormir 8 horas. Y en eso hay varios ciclos del sueño que es más profundo. No sé mucho de eso, pero usted va a poder dormir 8 horas, ¿verdad? Entonces usted se levanta, pero cuando usted se levanta, usted tiene la oportunidad de un nuevo día. ¿Para qué? Número 1, para rectificar sus errores. Para rectificar lo que hizo mal el día anterior, lo que dejó de hacer. Y número 2, tiene la oportunidad no solamente para rectificar, sino para que en este día no volver a cometer los mismos errores. Porque si lo sigue cometiendo, estamos mal. Luego, mire, le voy a dar unos consejos, ¿ok? Luego, deje un vasito de agua a la par de su cama. Y alguien me dijo, Luisito me dijo, ya esta es receta mía. Luisito me dijo, déjelo con unos pedacitos de piña ahí, reposando toda la noche. Y apenas usted se levanta y hace la oración, usted se toma un vaso de agua. A la temperatura ambiente. El agua fría es mala. En cualquier hora del día, el agua fría, lo frío es malo. ¿Por qué? Porque nuestro estómago es como una caldera. Trabaja a cierta temperatura. Cuando usted le echa algo frío, hay un golpe. Cuando a usted se le calienta el carro, ¿sabe qué? Usted no puede llegar y echarle agua fría. Le revienta el radiador y le revienta el bloque del motor. Una de dos, o usted espera que se enfríe, o así caliente como está, hirviendo que hasta quede así, échele agua. Porque el agua está tan caliente que antes de que llegue al motor ya va a estar caliente. Para que no haya ese cambio de temperatura. Entonces, tómese un vasito de agua. Ahora, tómeselo en sorbos. Es malo tomar agua no, tómeselo en 4 o 5 sorbos. ¿Ok? Oiga, le estoy hablando del camino de la santidad. Entonces, luego está ahí en la cama todavía. Luego respire profundamente. ¿Por qué? Porque cuando usted respira, ¿qué es lo que hace la respiración? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Los pulmones oxigena la sangre. O sea, usted respira oxígeno, ¿verdad? El aire es oxígeno. Entonces usted oxigena su cuerpo. ¿Ok? Luego de esto, si usted es de los que se baña temprano, se baña, haga unos ejercicios, muévase, baile twist, haga algo, muévase un poquito. Mi mamá se encrema toda y ahí está moviéndose, ¿verdad? A ella le gusta eso. Muévase, haga unos ejercicios, levante las piernas. Es que Naya, me duele la... No tiene que hacer una carrera de 400 metros. Levante las piernas ahí donde está, poquito. Mueva las manos. Vístase. Y luego se va al cuarto de oración y dedica un tiempo a estar a solas con el Señor. ¿Ok? Esto es una rutina de santidad. Y después de eso, que venga el cielo entero. Ya se preocupa por los negocios, se preocupa por el trabajo, pero ¿qué es lo que nos hacemos nosotros? Entramos a las 7, nos levantamos a las 6:45 y vamos en el camino, poniéndonos los zapatos y pasamos a McDonald's por un café, ¿verdad? No,
tómese su tiempo. Tómese su tiempo. Primero el Señor. O sea que si usted entra a las 7, usted no se puede levantar a las 6 para hacer esta rutina. No se puede, no le da el tiempo. No le da el tiempo. Pero usted pone a Dios primero. Pone primero al Señor. Amarás al Señor tu Dios. Primero es Él. ¿Ok? Consejos. Simplemente consejos. Ya usted los digiere y verá si toma piña o no toma piña. Verá si hace ejercicios o no hace ejercicios. O no hace ejercicios. Ya eso ya les queda ahí. Yo cumplo con traerles la información. ¿Ok? Traerles la información. Pero recuérdese, este año no me enojo. No me preocupo y practico, porque todo es una práctica. La santidad es una práctica. No es que usted se metió en el cuarto y de pronto salió con una aureola y con alas ahí volando por todo el... No. La santidad es una práctica. Empiezo a practicar la santidad, a no hacer esto y hacer lo que tengo que hacer. ¿Ok? Por eso la Biblia nos llama a la rectificación. Nos equivocamos todos. Moisés se equivocó, el único que no se equivocó fue el Señor. Pero de ahí, desde Adán hasta los billones que van a vivir antes de que el Señor venga, todos nos vamos a equivocar, y no una sola vez, nos vamos a equivocar muchas veces. La ciencia consiste en que usted y yo podamos reconocer nuestros errores, levantarnos, rectificar y seguir adelante. Amén. Es que nos ponemos de pie, dándole gracias a Dios. Cayó el Shabbat, entramos en el nuevo día de la semana. Ya hoy usted puede trabajar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice 6 días trabajarás. ¿Ok? Así es que ya si quiere, de aquí usted puede ir para la fábrica. Amén. Damos gracias al Señor por esta tarde. Gracias, Rebeca, por la palabra, por